Mi nombre es Gabriel Ferreño, soy de Buenos Aires, pero vivo en la provincia del Chaco. Saludos para todos, muchas bendiciones. Hoy vamos a compartir la palabra. Vamos a leer el libro de Primera de Reyes capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo número 8. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no se hará, de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta el versículo 16 leímos. Sí, buenas noches una vez más para los que se están conectando recién. Mi nombre es Gabriel Ferreño, soy evangelista y vivo actualmente en la provincia del Chaco, Argentina. Aunque soy de Buenos Aires, pero ya hace 3 años he sido enviado para compartir la palabra en la provincia del Chaco, la ciudad de Resistencia. La verdad que estoy muy feliz este tiempo porque Dios ha bendecido en gran manera mi vida. Sobre todo, exitosa, me ha dado lo que es el Evangelio de la Salvación, donde he podido tener felicidad en mi corazón. Mi vida espiritual comenzó hace más o menos 8 años atrás. Yo era pecador, yo era incrédulo, también era una persona altanero. Yo no creía la palabra, tampoco quería conocer la palabra, no sabía nada de Dios. Pero un día Dios decidió tomarme para que yo sea su instrumento y que pueda colaborar con el Evangelio. Entonces comenzó mi vida espiritual a raíz de un accidente que tuve. En Buenos Aires está la emblemática avenida 9 de Julio con una estatua que se llama el Obelisco. Solamente a una cuadra de esa estatua del Obelisco chocar con la moto, y chocando con la moto rompí mi pierna, rompí mi brazo y quedé inconsciente. Como una telenovela me desperté en el hospital sin saber qué me pasaba. Y el primer recuerdo que tengo es mi mamá diciéndome: chocaste con la moto, quédate tranquilo, no hay problema, todo va a estar bien, te vas a sanar. Y lo primero que quería hacer yo era ir al baño. Bueno, déjame ir al baño, déjame levantar, voy a ir al baño. Estaba acostado en una camilla, pero me dice: no podés ir al baño. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mirá tu pierna, me dice. Y ahí me di cuenta que mi pierna estaba colgando con una polea. Mi pierna estaba quebrada. A causa de los sedantes yo no lo sentía, pero ahí me explicó: tu pierna está quebrada y te van a operar dentro de 2 días. Así fue que comenzó un camino de quebranto en mi vida, donde empecé a descubrir que esa persona que pensaba que se llevaba el mundo por delante, que pensaba que podía hacer lo que yo quería, cuando yo quería, no era así, no era como yo pensaba, no era de esa manera, sino que sí o sí necesitaba ayuda,
necesitaba la ayuda. No sabía si de alguien o de qué o de quién, pero necesitaba ayuda. Ahí empecé a descubrir. Finalmente, a raíz de algunos sucesos, empecé a descubrir la necesidad de buscar de Dios y de confiar en Dios. Pero había un problema. Toda mi vida había sido incrédulo. Nunca me habían enseñado la palabra de Dios ni la confianza en Dios. Entonces, era una persona completamente ajena a Dios, a la iglesia. Y sinceramente me sentía muy identificado con el apóstol Pablo. Blasfemo, injuriador del Evangelio, una persona contra la iglesia. Creo que si yo hubiera vivido en el tiempo del apóstol Pablo, sería igual que él. Como Pablo, hubiera sido una persona que sí o sí hubiera perseguido y encarcelado a los cristianos, porque no me interesaba nada de Dios. Yo pensaba que son unos locos, pero Dios me permitió así. Me permitió encontrarme o descubrir de qué manera era yo y cómo necesitaba la ayuda de Dios. Finalmente me encontré con Dios, con la iglesia, empecé a escuchar la palabra, pero escuchando la palabra me parecía algo muy increíble y yo no sentía que era una persona que podía participar de esa bendición. Tenía un concepto muy fuerte, muy grande, que sí o sí voy a ir a la iglesia cuando sea viejito, cuando sea un abuelo, cuando sea una persona mayor, con hijos, nietos, bisnietos quizás, una persona cansado de hacer todas las cosas que ha querido en la vida, y cuando ya sea viejo y no pueda hacer muchos movimientos, ni disfrutar de la vida locamente como mi juventud había hecho, ahí voy a ir a la iglesia y me voy a convertir en una persona buena. Así pensaba, porque la iglesia es para los buenos, yo pensé así. Pero en realidad no era de esa manera, sino que había descubierto lo importante y lo interesante de encontrarme con Dios y qué era lo que Dios tenía preparado para mí y para mi vida. Yo estoy muy feliz porque hoy, después de 8 años, puedo encontrarme con la bendición de Dios en mi vida y descubrir qué es vivir por la fe. Dios me ha enseñado de la manera difícil, digamos, ¿no? A través de un gran accidente, a través de un golpe muy grande, tanto a mi vida como en mi cuerpo, físicamente, como en mi corazón. Porque siempre pensaba que era una persona que podía por mí mismo, que podía hacer por mí mismo, que podía menospreciar a otro, sí o sí, pero no era de esa manera. Entonces yo pude de mi vida. Dios finalmente no mucho tiempo de vacío, de haber recibido a Cristo en mi corazón. Recibiendo el entrenamiento de parte de Dios, empecé a conocer de Dios, pero más importante, empecé a conocer de a mí mismo. Empecé a conocerme a mí mismo, empecé a conocer qué tipo de persona soy yo en realidad, qué capacidad tengo yo en mi vida, quién soy yo realmente, pude descubrir. Una cosa muy interesante que me habían dicho dentro de la iglesia, completamente diferente a mi pensamiento, era que yo soy una persona que soy asesino. Me dijeron, vos sos asesino, la palabra dice que vos sos un asesino. No puede ser, dije, yo soy una persona que soy bueno. Yo pensaba así, yo soy bueno, ¿cómo voy a ser asesino? No, vos sos asesino, dice, porque la Biblia dice que sos asesino. No puede ser, digo, ¿dónde está? Me leyeron la palabra que dice que cualquier persona que se enojare con su hermano en su corazón ya lo había matado. Entonces ahí descubría, pero eso es algo abstracto, ¿no? No es algo que no es para mí. Eso será si yo hago cosas malas, cometo algo malo, o si tengo algún mal pensamiento. Pensaba de esa manera. ¿Por qué? Yo pensaba que la vida de creencia era conforme a lo que yo hacía o pensaba, pero la palabra de Dios no es así. Entonces descubría realmente que siendo una persona joven, con 2 brazos, 2 piernas y fuerza, tengo toda la capacidad para matar a otra persona. No es algo malo o difícil, digamos, complicado de hacer, eso quiero decir. No es algo que no podía hacerlo, sí podía hacerlo.
ahí yo entendí, realmente tengo la capacidad de matar. Cualquier momento me enojo y puedo matar. No lo sabía, pero así es la verdad. Entonces la palabra de Dios se cumple. ¿Por qué? Es cierto, yo soy asesino. Aunque no maté a nadie todavía, pero en mi corazón, delante de Dios, delante de los ojos de Dios, que escudriña el corazón, sí o sí soy una persona que soy asesino. Ahí podía entender. Entonces, sí o sí necesito recibir la gracia de Dios. Estando en Chaco viviendo, el año pasado tuve la oportunidad de visitar una cárcel, una alcaldía. Entonces meditaba mucho, ¿no? Porque yendo a la cárcel me encontraba con un pastor que ha estado preso. Y él me contaba que él predicaba a los presos porque conocía su corazón, porque él había estado ahí antes. Entonces un día le pregunté al pastor, ¿qué diferencia hay entre los presos y nosotros? Dice. Y él me decía, bueno, ellos cometieron las cosas malas, dice. Pero eso no es una diferencia, digo, porque nosotros podemos cometer cualquier momento, en realidad. Pero ¿qué pasó? Nosotros escondemos nuestro corazón, por eso no lo hicimos, ¿sí o no? El pastor me decía, no, pero nosotros ya pasamos por ahí, yo ya pasé por ahí, ahora ya no lo hago más, digamos. Ya no voy a cometer un hecho ilícito otra vez, yo no voy a estar de vuelta en la cárcel, yo ahora ya soy adulto, soy abuelo, igual que mi pensamiento tenía, ¿no? Ya él es bueno, digamos. Entonces lo empecé a presionar un poco. Si una persona se enoja y tiene alguna gran razón o justicia en su corazón, si tiene razón, con mucho gusto puede hacer algo malo, con mucho gusto. No hay cuando yo tengo razón. Si no tiene sentido, sí, bueno. No lo voy a... Yo pienso que está bien, lo voy a hacer. Aunque esté mal, pero por tener razón lo voy a hacer. Entonces el pastor se daba cuenta, es cierto. Entonces yo también puedo estar de ese lado otra vez. Solamente que... Porque es cierto, una guerra. En realidad si nos ponemos a pensar, una guerra, ¿por qué se hace? Una guerra entre dos países, potencia mundial. Una grande, mundial. ¿Cómo se realiza? ¿Por qué causa? Sí o sí se realiza a causa de un bien. A causa de un bien. Imagínense, por dar un ejemplo, el presidente de un país decide, voy a ir en guerra con este otro país. Voy a ir a la guerra. ¿Por qué causa? Porque ellos están equivocados. Ellos están mal. Yo voy a salir de guerra contra otro país. ¿Por qué? Porque estoy en lo cierto, estoy en lo correcto. Ellos no tienen que hacer así, por eso yo voy a intervenir por medio de la guerra, para que ellos puedan estar bien. Descubrir cómo es nuestro corazón. Dentro de nuestro corazón existe la incredulidad. Dentro de nuestro corazón sí o sí está algo muy malo, que es no confiar en Dios, no creer en Dios. Lo importante es cuando en el corazón de Dios yo puedo ser feliz. Sí, ahí estoy viendo que hay ruidos, estamos tratando de solucionar. Esperen un momento, por favor. Acá el staff está solucionando el problema del ruido. Espero que ahora se escuche un poco mejor. Como les comentaba, dentro del Evangelio, lo importante, ¿saben qué es? Conocer el corazón de Dios. Encontrarme con el corazón de Dios. ¿Por qué? Siempre y cuando vivo con mi propio corazón, sí voy a caer en la infelicidad. Pero cuando me conecto o me encuentro con el corazón de Dios, yo puedo ser feliz. Primeramente, Dios, ¿qué quiere para nuestra vida, para nosotros? Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que nosotros tengamos felicidad en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice, estad siempre gozosos. Por eso dice la palabra en el libro de San Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que nos ha dado su Hijo para que por medio de Él, de su sangre derramada en la cruz, podamos obtener la vida eterna. Entonces, ¿Dios qué quiere para nosotros? Lo mejor, la mejor bendición,
que seamos felices, que estemos contentos, que podamos llevar una vida plena de la mano del Evangelio, confiando en Dios. Eso Dios quiere para nosotros. Hay una historia acerca de un señor que estaba viajando en un taxi. Un señor que estaba ebrio, estaba borracho, pero decidió tomar un taxi para volver a su casa. Yendo para su casa, él le pagó al taxista el importe, que era $10. Pagando ese importe, él ya, porque siempre tomaba el taxi desde ese bar hasta su casa. Pagando los $10, le pidió que le lleve a su casa y quedó seguir de su sueño. Y si llegamos a la casa, bueno, casa, mucha del taxi. Le pide que le pague. Ah, señor, tiene que... Entonces pero ¿cómo es que te tengo que pagar otra vez si yo ya te pagué? Dice, no, señor, no me ha pagado. Entonces el chofer decía que no le había pagado, pero el pasajero insistía que sí le había pagado. Entonces se armó una lucha, se armó un problema entre ellos dos. A discutir y a pelear. Finalmente terminaron en la jefatura de policía. Yendo a la comisaría, ellos empezaron a manifestar cada uno cómo había sido la situación. El chofer decía que no le había pagado los $10. El pasajero estaba borracho. Entonces al pasajero no le creyeron. Los policías le decían, señor, usted está borracho, pague por favor, así termina este problema, este asunto. Por favor, páguele al chofer para poder solucionar este problema. Así le decía el policía. Pero ese pasajero no quería doblegar su corazón. Él ya había pagado y quería sostener que había pagado, por eso empezó a hacer mucho problema y a golpear las cosas en la comisaría. Y finalmente, ¿cómo terminó todo? Ese hombre terminó preso esa noche en la voz. ¿Por qué? Por disturbios, por desacato, por hacer problema dentro de la comisaría. Entonces, esa persona que había estado en la cárcel no podía tirar su razón, no podía tirar. Finalmente, cuando salió de la cárcel al día siguiente, antes de retirarse de la comisaría, dijo, todos ustedes son unos corruptos. A los policías, ¿no? Son unos corruptos, voy a volver y ya van a ver, les amenazó. Al día siguiente él volvió. Volviendo a la comisaría, se llevó un bidón de nafta y un fósforo para prender fuego. Estando en la puerta de la comisaría con el bidón de nafta y el fósforo, empezó a gritar, oigan ustedes, malditos corruptos, policías mentirosos, ustedes van a ver, tienen que pedirme disculpas ahora mismo, si no voy a hacer una locura. Dice. Y los policías saliendo de la jefatura, le dijeron, señor, por favor cálmese, no haga una locura, no haga tontería, no tenemos tiempo para esto. Y terminando de hablar, ingresaron de vuelta a la comisaría. ¿En qué terminó? Esta persona, este pasajero de taxi que había estado ebrio el día anterior, decidió echarse combustible encima y otra vez empezó a gritar. Oh, escúchenme bien, si ustedes no me piden disculpas, me voy a encender fuego. Una locura. Los policías no le escucharon. Los policías no le hicieron caso. Entonces, ¿en qué terminó? Él se prendió fuego. Se inmoló completamente, teniendo quemaduras muy graves. Así terminó. Terminó en la casa, con infelicidad para sus amigos, teniendo mucho problema en su trabajo, muchas dificultades. ¿Todo por qué? Todo por sostener su razón.
Todo por no poder escuchar a otra persona, por no poder pensar profundamente, ¿qué estoy haciendo? Entonces, esa persona, por no pensar en los y por solamente enfocarse en su pensamiento completamente irracional, Satanás lo engañó. Y él hizo una locura. De verdad hizo una locura, una cosa tremenda. Jamás tenía que hacer eso. Yo creo que ninguno de nosotros, ni ustedes que están escuchando, jamás harían una locura así. Pero ¿saben qué? ¿Saben por qué lo hizo? Porque pensó que era lo correcto. Es una locura, pero él pensó que estaba bien. Correcto. Él pensó que estaba con mucha razón. Entonces de esa manera, sosteniendo, fue que él hizo esa locura. Entonces en nuestro corazón pasa lo mismo. Si nosotros queremos vivir con nuestro propio corazón, lejos del corazón de Dios, sí o sí vamos a cometer muchas locuras. Porque nuestro pensamiento tiene como deporte engañarnos. Nuestro pensamiento sí o sí es enemigo de Dios. Nuestro pensamiento es anticristo, anti-iglesia, anti-siervo de Dios, anti-palabra de Dios. Así es mi pensamiento. Pero finalmente cuando nos encontramos con la palabra de Dios, podemos ver la bendición que Dios prepara para nuestro corazón. Hoy leímos el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Y acá sale una viuda, ¿sí? Una viuda que no tenía dinero. Lo único que tenía era un puñado de harina y un poquito de aceite. Y su corazón, cocinar un pan y luego dejarse morir. Hasta ahí era todo, así de simple era su corazón. Pero sin embargo, cuando se encontró con el siervo de Dios, el siervo de Dios le pidió algo, que era una locura. Le pidió una locura. Le pidió que le cocinara para él primero un pan, una torta cocida debajo de la ceniza. Y después de eso recién que cocine para ella y para su hijo. Entonces no había la capacidad para poder hacer. No dan los números, no dan las cuentas. Pero había algo más. Había algo más. ¿Qué era? La promesa que Dios le había dado al siervo de Dios, al profeta Eliseo, era que Dios había dado ya la promesa al siervo de Dios. Sin palabra, en Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo número 8, está hablando. A él palabra diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Dios ya había preparado, Dios ya tenía todo listo para que el profeta pueda obtener todo lo necesario para poder predicar este evangelio. El profeta en este caso se estaba escapando de una situación muy grave que había habido con el rey. Necesitaba un sustento de parte de Dios. Dios preparó. Pero ¿cómo es que Dios trabaja? ¿Cómo es que prepara? Dios sí, fuera de los límites humanos. Así es como Dios trabaja. Dios trabaja de esa manera. Yo vivo en el país de Argentina, actualmente en la provincia del Chaco. El pastor así me envió a esta provincia y me preguntó, ¿dónde querés ir a predicar? ¿A qué provincia? Yo dije, pastor, quiero ir al Chaco. Y me dijo, ¿a Chaco? ¿Por qué querés ir a Chaco? La provincia del Chaco es la más pobre de toda la Argentina. Pero Dios me dio ese corazón de poder ir a esa provincia para predicar la palabra. Entonces, el pastor me dijo, no sé para qué querés ir a esa provincia, pero te envío de Dios. Y de esa manera fui a predicar el Chaco. Y ya 3 años. Por eso yo estoy muy feliz de poder predicar la palabra y de anunciar este evangelio. Porque Dios es el que prepara todo para el siervo de Dios. Dios es el que hace que todas las cosas sucedan. Pero Dios también trabaja a través de la fe. Medio lo utiliza, ¿sí?
para que nosotros podamos descubrir todas las bendiciones que vienen de parte de Dios. Cuando uno tiene fe, Dios nos muestra su bendición. Cuando uno tiene la fe y camina conforme a esa fe, Dios nos bendice y nos muestra, aquí ya está preparado para vos, para que vos puedas tener, para que puedas obtener. Pero hay que caminar conforme a la palabra de Dios, confiando y creyendo que Dios tiene todo preparado. Como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Quiere decir, camino por la fe es, yo avanzo porque creo y confío que Dios ya preparó. La palabra de Dios dice que Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. O sea que no importa, yo sé hacer, no sé hacer, yo puedo hacer, no puedo hacer, no importa. Solamente ese corazón de avanzar, creyendo que Dios va a ayudar, es suficiente para encontrarnos con la bendición de Dios. Y así vivo en esa provincia, en el Chaco, ¿no? También confiando que Dios preparó esa viuda, ¿no? Esa mujer que no tiene capacidad, esa persona que humanamente no puede. ¿Para qué? Porque sirviendo al siervo de Dios es cuando esa persona también recibe la bendición para su vida. Yo he experimentado muchas veces de esta manera cómo Dios nos bendice a través de alguna persona que no tiene la capacidad. No tiene capacidad, pero sin embargo Dios como nos da la bendición. ¿Por qué? Dios trabaja fuera de la capacidad humana, realmente. Entonces así Dios nos quiere bendecir. Últimamente nosotros habíamos hecho en diciembre del año pasado una gira por toda la Argentina, por todas las provincias del norte argentino, que se llamaba Una Navidad en Familia. Realizando esta Navidad en familia, sí o sí necesitaba ya la gracia de Dios. ¿Por qué? No había ningún lugar como teatro, ningún lugar que estaba como disponible, no había. Pero Dios es fiel. Faltando solamente una semana para que comenzara la gira, ya con el ultimátum de que si ese mismo día no confirmaba o conseguía el lugar para hacer ese evento Navidad en Familia, sí o sí iba a cancelar la provincia del Chaco. Yo no quería que eso pasara, entonces oraba a Dios día y noche, buscando que Dios nos diera la gracia. Sí o sí necesitaba la gracia de Dios. Pero naturalmente Dios se manifestó una vez más, como siempre lo ha hecho en mi vida. Me ha permitido realizar en un lugar muy bueno. En la provincia del Chaco hace mucho calor. Entonces Dios nos tenía que permitir un lugar con aire acondicionado. Pero ¿saben qué? Dios nos dio. Nos dio 3 lugares. Uno para hacer la Navidad en familia, otro para realizar lo que es un congreso para pastores, también con buen aire acondicionado, y el tercer lugar más importante, ¿qué es? El lugar de la comida. Bueno, no es el más importante, pero es algo importante porque las personas viniendo, ¿no? Los hermanos de otra provincia, cansados, necesitaban un buen lugar para poder descansar, comer y pasar un buen tiempo. Tiene que tener buen ambiente, ¿no? Muy importante el ambiente. Entonces con aire acondicionado, con mesas y sillas, ellos podían como comer y disfrutar un buen tiempo antes de realizar el evento. Entonces, por una cuestión de tiempo no puedo dar muchos detalles, pero lo importante es Dios, sí o sí se manifiesta y bendice. Pero ¿de qué manera es como yo puedo recibir también esa bendición de parte de Dios? ¿Cuándo? Cuando yo avanzo por la fe, cuando yo le creo a Dios, cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es lo que se está realizando y no la mía. Entonces, caminando por la fe, Dios se manifiesta, acá estoy, acá soy yo. Cuando recibí la salvación, hace algunos años atrás, una cosa muy importante que podía descubrir era la manifestación de Dios en mi vida. Primeramente para recibir la salvación, porque creer en Jesucristo no es algo que es para cualquiera, no todos pueden creer. Muchos pueden saber, pero no todos pueden creer que realmente Jesús nos ha librado del pecado. Entonces, creyendo en Jesús que nos ha librado del pecado, también he podido creer en la fe del Hijo de Dios. Cómo Dios nos bendice cuando uno cree en Dios y confía en Dios. Entonces, mirando la palabra de Dios, podemos encontrarnos con esa bendición.
Hoy leímos el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, donde aparece esta viuda que no tenía la capacidad, esta viuda que no tenía nada para comer, que se manifiesta su corazón, que dice: quiero preparar solamente este pancito chiquitito, nada más, para comer con mi hijo y después dejarme morir. Ese era su corazón y se manifestó. Pero desechando su pensamiento y escuchando la voz del siervo de Dios, por medio de la fe que Dios nos da, que Dios le dio, ella recibió una gran bendición. Finalmente la harina no escaseó y el aceite no menguó. Finalmente, ¿qué tuvo? Grande abundancia. ¿Por qué? Por servir al siervo de Dios. Significa por estar dentro de la voluntad de Dios. Yo estoy muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes esta noche y de poder transmitir el corazón de Dios por medio de la palabra. Esta mujer no tenía absolutamente nada, ninguna capacidad. Pero ¿qué fue lo que sí tuvo? Tuvo la fe. La fe es donde Dios. O sea que Dios le dio la fe. Teniendo la fe en su corazón de que el siervo de Dios le iba a bendecir. Dios le iba a bendecir por medio del siervo de Dios. Porque así había hablado, palabra de Dios, palabra de Jehová. La harina no escaseará. Ella que dijo, amén. Solamente dijo amén. Diciendo amén, ¿qué hizo? Caminó por la fe. Finalmente, como una magia, algo increíble, algo que humanamente es imposible, Dios sustentó, Dios mostró, Dios se manifestó, hizo una gran bendición. ¿Saben qué? Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que nosotros podamos obtener esa bendición en nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando experimentamos a Dios. No sirve creer en Dios solamente de boca para afuera. No sirve creer en Dios, Jesús me libró del pecado, pero yo soy carnal, pero vivo como quiero, mi deseo es muy fuerte, y bla, bla, bla. ¿Saben qué? Lo más importante es confiar en Dios y experimentar a Dios. Caminar realmente por la fe. La palabra dice que el justo vive por la fe. Entonces, ¿cómo vive el justo? Por la fe. No cuando quiere, no si quiere. La palabra dice el justo vive por la fe. No hay opción número 2. Una sola opción, un solo camino. Vivir por la fe, vivir confiando en Dios. Bueno, esta noche por un tema de tiempo vamos a compartir hasta acá. Mucho gusto para todos. Yo soy Gabriel Ferreño desde Argentina, desde la provincia del Chaco. Muchas gracias por escuchar y espero que ustedes también tengan la fe en su corazón. Vamos a orar. Señor Padre Santo, le damos gracias. Usted nos ha permitido la tecnología, la plataforma de TikTok, para que nosotros podamos ser felices por medio de la palabra de Dios. Señor, le agradecemos porque usted quiere que nosotros seamos felices por medio de la palabra. Usted quiere guiar nuestro corazón. Usted quiere que nosotros, por medio del Espíritu Santo y por medio del profeta, el siervo de Dios, que podamos obtener esa fe en nuestro corazón. Usted bendiga en gran manera cada uno de los oyentes que esta noche ha estado participando. ¿Para qué? Para que puedan obtener la fe verdadera en su corazón y experimentar a Dios en su vida. Usted se manifieste y dé la bendición también. Le agradecemos por todo. Dejamos todo en sus manos y oramos en nombre de Jesucristo. Amén.